Hello everybody, welcome to your English class. Hola a todos, bienvenidos a su clase de inglés. Hoy vamos a estar conversando acerca del uso del futuro simple en el idioma inglés, cómo se forma, preguntas modelo y cómo se responden esas preguntas. Antes de ingresar al tema, les voy a afirmar la fecha para cada una de las actividades evaluativas. Ya ustedes el plan de evaluación lo tienen en sus cuadernos. Agreguen solo la fecha: 8 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio. Debajo tienen allí una nota que dice que las fechas asignadas para cada actividad son fechas topes, es decir, es el día en que ya debería estar la actividad realizada. Van a tener 12 días previos a esa fecha tope para que ingresen a la página, realicen su actividad y pues lo hagan con el mayor tiempo posible para que se eviten el estrés del último día. Y ahora sí comenzamos de lleno con la clase. El futuro simple en inglés utiliza un auxiliar, que es esa palabra que está allí en rojo, el auxiliar will. Ese auxiliar se utiliza de manera indiferente e indistinta en todas las oraciones que yo voy a escribir en futuro, sea interrogativas, negativas o afirmativas. Igualmente ese auxiliar se combina con todos los pronombres y todos los sujetos. No hay allí una regla de uso para ese auxiliar. Del lado izquierdo de sus pantallas pueden observar la forma positiva de ese auxiliar, tanto con forma, por decirlo de alguna manera, larga, que es la palabra will como tal, y la forma corta, que es la forma abreviada o la forma contraída de ese auxiliar. Esa forma contraída, corta o abreviada la voy a utilizar solamente con pronombres personales. No la puedo utilizar con nombres o con sustantivos. Es decir, cuando voy a hablar de Pedro, la mesa, la casa, ese tipo de expresiones no pueden llevar la forma contraída del will. Debo escribirla de manera completa. Esto es solamente con pronombres personales. Del lado izquierdo, del lado derecho, disculpen, de sus pantallas, tienen las formas negativas de ese auxiliar. Ya saben las formas de negar. Tomo el auxiliar, le agrego la palabra not y ya se forma la negación. También hay una forma contraída, que es la palabra won't, que está allí del lado izquierdo, del lado derecho, con cada uno de sus respectivos pronombres. A continuación tenemos algunos adverbios que vamos a utilizar en este tiempo. Obviamente los adverbios me indican futuro. Allí los tienen. Cópienlos en sus cuadernos, apréndanselos y recuerden que los adverbios van al final de la oración. Por favor, grábense esa regla. Adverbios de tiempo se escriben al final de la oración, no al medio de ellas. Acá tenemos las estructuras para preguntar y responder. Recuerden que hay dos formas de preguntar en el idioma inglés. Una de ellas, la que tienen allí en la parte superior de sus pantallas, es las preguntas cerradas o preguntas de sí y no, que empiezan directamente con el auxiliar, seguido de un sujeto, un verbo y un complemento. Tenemos allí los tipos de respuestas que puede generar, sus formas de responder, el uso de los auxiliares, dónde deberían ir, y el verbo, que debería escribirse en presente en todo momento. En la parte inferior de sus pantallas tiene la otra estructura. Cuando en la pregunta se escribe una palabra WH, pues simplemente el auxiliar will se escribe de segundo, el sujeto de tercero y el verbo pasaría a un cuarto plano. Igualmente en presente. Para responder estas preguntas no se escribe ni sí ni no, sino simplemente se empieza directamente por el sujeto, seguido del auxiliar will, el verbo en presente y el complemento. A continuación, tenemos por aquí unos ejemplos con las estructuras tanto en afirmativas como en negativas. Comparen la estructura con la oración, identifiquen cada uno de los elementos, dónde van, dónde se escriben, cómo está el verbo escrito en esa oración, pues esto les va a ayudar para realizar los ejercicios y las actividades evaluativas. Recuerden que los verbos en este tiempo se leen en futuro. Leo la oración número 1 afirmativa. She will go to the supermarket. Ella irá al supermercado. Cuando voy a negar,
Igualmente lo leo en futuro, pero de manera negativa. Leo la primera oración negativa que está allí. I will not study geography tonight. Yo no estudiaré geografía esta noche. Lo leo también igualmente en futuro, pero negativo porque está allí la palabra not dentro de la estructura de la oración. Acá tenemos modelos de preguntas y respuestas utilizando este auxiliar, así como algunos adverbios. En la primera pregunta es con WH. Obviamente eliminamos el sí y el no de la respuesta si empezamos directamente con el sujeto. Vamos a la estructura y comparamos. Tenemos allí en la respuesta un sujeto, el auxiliar will, un verbo en presente y le agregamos un complemento. Dependiendo de lo que nos pregunten, pues vamos a agregar el verbo y el complemento que haga falta allí. En la pregunta número 2, la estructura se inicia directamente con el auxiliar will. Ya esto me indica que la respuesta debe llevar un sí o un no, dependiendo pues, de lo que me esté preguntando. En este caso yo hice las 4 respuestas posibles, 2 afirmativas largas, 2 afirmativas, 2 negativas, una larga y una corta. Acá tenemos que el sujeto Pablo, que es el nombre, yo lo cambié por el pronombre he para poder usar la forma abreviada del auxiliar en la respuesta, pues si escribo Pablo, no puedo abreviar el auxiliar. Verifiquen igualmente la estructura, dónde va cada cosa y cuál es el verbo de la oración y cómo se escribe. Eso es lo que me va a ayudar para realizar las actividades. Además, tienen allí la forma contraída de la negación y la forma larga para que vean que indistintamente del sujeto o del tipo de oración yo puedo utilizar cualquiera de estos. En el número 3 hay otro modelo de pregunta, otra estructura diferente. Igualmente empieza con will, ya indica que es una oración de sí o no, pero en la respuesta hay 2 frases separadas allí por un punto. La primera es la negación y la segunda es la afirmación. Es decir, si yo respondo de manera negativa, se complementa la respuesta afirmando en qué momento voy a realizar lo que me están preguntando. Leo la pregunta número 3 solamente. ¿Harás la tarea en este momento? ¿Harás la tarea ahora? Yo respondo, no, no la haré. La haré mañana. Eso es lo que dice allí la respuesta. Will you do the homework now? No, I won't. I will do it tomorrow. Ok, la haré mañana. Fíjense, respondo de manera negativa, pero afirmo al lado cuándo voy a hacer la actividad. Recuerden el punto que separa ambas frases. Si no coloco ese punto, indica que la frase es completa y gramaticalmente está mal. Recuerden los signos de ortografía se utilizan también en inglés, por si acaso, no solamente en español. Tenemos otros ejemplos acá, 5, 6 y 7. La 5 con una palabra interrogativa where. Allí está el sujeto subrayado, el auxiliar en rojo. Y en las respuestas igualmente subrayado el sujeto, el auxiliar en rojo, el verbo, el complemento y toda la estructura de esa respuesta se corresponde con la estructura que ya vimos anteriormente. La número 6 tiene una particularidad. Tiene por allí how many. Recuerden que esa frase es cuántos, cuántas. ¿Sí? Y nos transportamos a la clase que cuando vimos por allá cuantificadores, había, hubo, eso lo vamos también a utilizar aquí, pero en futuro. Fíjense que la estructura de la respuesta, la que está subrayada, las 3 primeras palabras, there will be, significa habrán. Habrán. O sea, habrán 15 personas en la cena. Es lo que dice esa respuesta. There will be 15 people at the dinner. Habrán 15 personas en la cena. ¿Qué nos preguntarán entonces? Exactamente, ¿cuántas personas estarán en la cena? ¿Cuántas personas estarán en la cena? La número 7 tiene otra palabra interrogativa, why, que es por qué. Me están preguntando una consecuencia, una causa del por qué haré esa acción. Y allí está la estructura de la respuesta. Igualmente se continúa usando un sujeto, el auxiliar will,
un verbo y luego si agrego because. I'll practice because I need to pass next exam. Practicaré porque necesito pasar el próximo examen. Fíjense que no puedo empezar la respuesta directamente con because porque gramaticalmente está mal. ¿Quién es el sujeto allí? No existe. Por lo tanto, debe haber un sujeto. Esa es la estructura como está allí. Cuando yo utilizo el because directo para responder, es más que todo de la forma hablada. En la forma escrita se deben seguir ciertas reglas. Por favor, cuando vayan a la práctica, a la actividad evaluada, verifiquen y traten, o mejor dicho, deben escribir completa la frase cuando se pregunta por qué. A continuación tienen por aquí una práctica. Van a hacer preguntas a esas respuestas que están allí. Allí tiene el modelo, espacio en blanco, la respuesta debajo. I'll study geography, estudiaré geografía. Y del lado derecho tienen cómo quedaría la pregunta para que esa respuesta pues sea la que se deba dar. Para mayor ayuda, cada uno de los ejercicios, desde la A hasta la E, tienen la palabra interrogativa al inicio, lo que les indica, por supuesto, ustedes lo que van a hacer es agregarles el sujeto, el auxiliar y el complemento siguiendo la estructura donde debe ir cada uno. En la actividad o la parte 2 de la actividad van a responder las preguntas usando la información en paréntesis. Ya ustedes conocen la metodología porque la hemos ensayado en clase muchas veces. De todas maneras se les da allí un ejemplo. En rojo la palabra que está en paréntesis, en rojo la palabra en la respuesta donde se colocó. No es un verbo, por lo tanto no debe ir después del auxiliar. Es simplemente una palabra, un sustantivo, iría en la parte de complemento. Y el adverbio de tiempo al final. Fíjense dónde quedó el adverbio de tiempo después de ese complemento. Allí en las 5 oraciones interrogativas tienen en paréntesis qué van a hacer. En la primera le piden el tipo de respuesta, positiva larga, negativa larga. En la segunda no hay un tipo de respuesta y es una palabra porque no va sí ni va no. En la tercera igualmente respuesta afirmativa corta, negativa larga. En la cuarta igualmente no hay un sí o un no porque es una pregunta con doble H. Tienen la palabra que debe ir en la respuesta o parte de la respuesta. Y la última, ya ustedes saben, empezó con will, ya saben que sí o no, pero es libre la respuesta. Ustedes deciden qué escribir allí. Finalmente, se les recuerda que las actividades a evaluar estarán disponibles en esta página liveworksheets.com. Ya ustedes tienen el video explicativo de cómo ingresar a la página, ya tienen su usuario y contraseña, ya allí hay una actividad práctica para ensayar y a partir del 28 de abril estará la actividad como tal, la que se va a evaluar y se tomará en cuenta en la nota. Ingresen, hagan la actividad en un momento con tiempo suficiente para que no estén con el estrés. No hace falta enviar correo, no hace falta enviar captura de pantalla de que ya hice la actividad, porque eso queda grabado automáticamente. Cuando yo ingrese a la página, pues veo su actividad con su respectiva nota. Espero estén muy bien. Have a nice day. Goodbye.